al edificio había una variación con respecto al programa y la va a hacer en este caso Jesús Rodríguez, que trabaja en el Departamento de Estructuras de Intermag. Bien, vamos a ver el ejemplo de aplicación, concretamente en el caso de la edificación. Bien, vamos a ver un caso relativamente habitual. Se trata de un edificio construido en los años 60 del siglo pasado. Es un edificio que no es muy grande, tiene 600 metros cuadrados por planta aproximadamente. Una planta de sótano para garaje, baja, acceso y primera a quinta más 2 áticos retranqueados. Los forjados son unidireccionales sobre pórticos de vigas de canto y pilares de hormigón armado. No hay planos de estructura, sí hay planos de arquitectura. No conocemos nada, lógicamente, sobre si se hizo o no algún tipo de control de calidad del hormigón. No sabemos cómo se construyó, se puede sospechar que se construyó, el hormigonado se hizo en obra, probablemente como era habitual pues en los años 50, 60 y poco más. Necesitamos conocer la resistencia del hormigón pues para efectuar una evaluación. Pongamos por caso que se trata de un cambio de uso o simplemente no es un cambio de uso, sino que va a haber una reforma y el nuevo propietario pues quiere que, al menos desde el punto de vista de la seguridad, pues que el edificio reformado tenga niveles de seguridad estructural conforme a la normativa actual. Evidentemente, de los forjados no podemos extraer probetas testigo, pero sí podemos extraer probetas testigo de la estructura vertical, concretamente de los pilares. Primera pregunta, ¿cuántas probetas extraemos? Bueno, vamos a ver, el número de probetas, lógicamente, es un compromiso entre pues, el coste de la campaña, de la precisión deseable y del posible daño que podamos causar a la estructura. Lógicamente, cuantas más probetas extraigamos, pues mucho mejor, lógicamente. Los investigadores parece que están de acuerdo en que, por ejemplo, para un nivel de testigos en torno entre 9 y 16, pues estaríamos en unos límites del intervalo de confianza para la estimación de la resistencia característica de compresión con una precisión razonable entre el 3 y 4%. Pero ojo, esto es así siempre que el hormigón sea uniforme. Con lo cual, en principio, en toda campaña de extracción de probetas hay dos cuestiones que resolver. Primero, obtener la resistencia del hormigón, la resistencia característica de la población a partir de una muestra, que eso es un tema que resuelve la estadística y la normativa. Y segundo, ver si el hormigón es uniforme o no lo es, que eso es un problema que la normativa no te da criterios tan claros como el primer caso, pero que lo único que podemos hacer es ampliar la campaña, en teoría, si detectamos la posible existencia de varias poblaciones, es decir, varios hormigones. Decidimos, por tanto, en este caso, un planteamiento de mínimos. Vamos a extraer 12 probetas testigo. En principio, por tanto, las vamos a extraer de los pilares, y si tenemos 12 probetas testigo y extraemos 2 probetas por planta, pues vamos a extraer probetas testigo de la baja y de la primera pues a quinta, ¿no? Los áticos no extraemos probetas testigo. Si hacemos eso, pues obtendremos unos primeros resultados, serían estos de aquí, ¿de acuerdo? Estos son los resultados de la rotura de las probetas testigo para las distintas plantas, y si nosotros a partir de esta muestra de probetas testigo aplicamos para estimar, para obtener la resistencia estimada, la formulación que tenemos aquí, pues lo estamos haciendo perfectamente mal, en el sentido de que esta es la formulación que nos permitiría obtener la resistencia característica en el caso de conocer toda la población.
no conocemos toda la población porque no conocemos todas las amasadas, la resistencia de todas las amasadas que están en el edificio. Solo conocemos una muestra de 12 resultados. Es importante también, en primer lugar, del muestreo, aplicarle algún criterio de purga de valores estadísticamente aberrantes. Hay varios criterios que se pueden aplicar. Nosotros aplicamos un criterio relativamente sencillo, que es el criterio de Dixon y Massey, que en definitiva se obtienen unos parámetros en función del tamaño de la muestra. Estos serían los parámetros para n igual a 12, que es la muestra que tenemos, y se comparan los resultados con unos valores críticos. Si esos resultados son inferiores a los valores críticos, se puede afirmar con un 95% de nivel de confianza en este caso, o un 99% de nivel de confianza en este caso, que los valores extremos de la serie no son estadísticamente aberrantes. Es lo que sucede aquí, por lo tanto, digamos que la muestra es correcta y no hay que purgar ningún valor extremo. Si hubiera que purgar un valor extremo, se aparta de la muestra, pero ello no significa que lo olvidemos. Habría que investigar por qué ese valor es excepcionalmente elevado o bajo. Esto nos da idea de que el hormigón en principio andaría por los 10 megapascales, por lo tanto la resistencia característica de ese hormigón es más bien baja. Si nosotros estos mismos datos los distribuimos por plantas, es decir, vamos a investigar la uniformidad de ese hormigón, y para hacer eso podemos imaginar que podemos dividir la estructura en lotes, y para ello nos podemos guiar aproximadamente por la lotificación que existe en las normativas de aquellos años, si es que existe, o en la actual, para el control de calidad del hormigón recibido en obra, de las probetas moldeadas. En este caso, si hacemos una distribución por plantas y aplicamos el mismo criterio, ya observamos que existe una cierta dispersión, y si nosotros, en lugar de aplicar la fórmula incorrecta que vemos aquí, aplicamos un estimador para la resistencia característica, que la formulación de ese estimador es a partir del valor mínimo multiplicado por un coeficiente beta que depende tanto del tamaño de la muestra como del índice de variación, el coeficiente de variación, pues obtendríamos las resistencias que podríamos asignar en principio a cada una de las plantas. ¿De acuerdo? Bien. Fijaros que estos valores no nos dejan del todo satisfechos, con lo cual lo que vamos a hacer va a ser daros cuenta, en principio, que para el análisis de la uniformidad, pues en principio podemos dibujar el histograma de frecuencias, con lo cual tendríamos que a la vista de la forma del histograma de frecuencia podemos asignar unas condiciones de ejecución. Esto serían claramente familias distintas. Esto sería una ejecución deficiente. Esto sería un suministro básicamente uniforme. También lo podemos hacer a través del coeficiente de variación. El coeficiente de variación de la muestra, daros cuenta de que, por ejemplo, si estamos hablando de 10 megapascales, nos saldríamos prácticamente de este rango, pero lo que vemos es que para valores bajos de la resistencia, un proceso normal conduce a coeficientes de variación relativamente altos. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, lo que decidimos hacer es lo veremos posteriormente. No obstante, vamos a aplicar, en lugar de estas fórmulas incorrectas y de estos estimadores, cuyos coeficientes betas que dependen del coeficiente de variación y del tamaño de la muestra están publicados, podemos aplicar la normativa actual que tenemos para estos casos. Fijaros que Francisco Prieto ha considerado la norma, la 13791, que es una norma de evaluación de resistencia a compresión in situ en estructuras y elementos prefabricados, y el procedimiento que te da esa norma lo aplicamos en este caso. Por un lado obtendremos la resistencia característica in situ, ¿de acuerdo? Y por otro lado también, a partir de esa característica in situ, podríamos obtener la clase resistente del hormigón correspondiente. Bien, esta es la norma que aplicaríamos, que está en vigor todavía en España, y obtendríamos el valor correspondiente. También podemos aplicar el Eurocódigo 0. El Eurocódigo 0
base de cálculo de estructuras. Para evaluar esa resistencia adopta una distribución logarítmico normal y en nuestro caso, con una muestra de 12, obtendríamos que la resistencia característica in situ, de acuerdo con el Eurocódigo 0, serían 10 megapascales, que básicamente es lo esperado. Una variación de ese Eurocódigo, no es una variación normativa, es un resultado de una investigación y consiste básicamente en que se introduce un valor mínimo de la desviación estándar. Es decir, que si nosotros tenemos la suerte de que nuestra desviación muestral es relativamente baja, pues mediante este procedimiento esa desviación tan baja pues se corrige y se eleva. Es decir, este procedimiento lo que hace es que corrige desviaciones anormalmente bajas. En función del tipo de hormigón que tengamos, sea un hormigón in situ o un hormigón prefabricado, pues obtenemos unos límites, unos valores mínimos de esas desviaciones. En este caso, aplicando esta formulación, vemos que penaliza importantemente los resultados. Es decir, adoptaríamos un valor mínimo de la desviación de 7 megapascales y penaliza bastante los resultados. Bien, hemos utilizado por tanto tres procedimientos. El de la 13791, se me había olvidado decir que el de la 13791 nos da en torno a 9 megapascales. Este sería el valor característico in situ. Si dividimos por 0,85 este valor, como indica la propia norma, obtendríamos en torno a 10 y pico, que sería la resistencia, la clase resistente original del hormigón, en teoría en probeta moldeada. Bien, fijaros que entonces la utilización de estos procedimientos, en definitiva, hace que a partir del valor medio de la muestra, y a partir de la desviación muestral, pues obtenemos la resistencia estimada de la población, pues básicamente mediante la muestra, mediante el valor medio menos k veces esa desviación. Este coeficiente k depende de la normativa que utilicemos. Fijaros que no sería más que el estimador del valor característico en una muestra estadística. Fijaros que la UNE, la norma actual, para valores de la muestra para tamaños de la población relativamente elevados, pues es el menos conservador. Te da un 1,48 que conduciría a resistencias estimadas mayores que el resto de la norma. Aquí tenemos la variación de ese coeficiente según el Eurocódigo 0. El Eurocódigo 0 admite dos situaciones, una en la que la variación de la población es conocida y otra en la que es desconocida. Generalmente no conocemos en la población de hormigón cuál es su coeficiente de variación. Por lo tanto, siempre habrá que ir a la desconocida. Fijaros que entonces ese coeficiente K en función del tamaño de la muestra, pues tiene esta distribución, la British Standard tiene esta otra, y si aplicamos la expresión que nos daría desde el punto de vista estadístico un estimador eficaz, insesgado, que sería a partir de la función gamma, tendría esta forma de aquí. Es decir, con esto lo que vemos es que precisamente cuando utilizas tamaños de la muestra relativamente elevados, la norma española resultaría insegura en el sentido de que es demasiado conservadora. Esto va a cambiar. De hecho, la nueva norma, la 13791, la nueva versión ya se alinea con el Eurocódigo 0. ¿De acuerdo? Bien, hecho esto, por tanto, no nos quedamos demasiado satisfechos en utilizar solo una población de 12 probetas testigo
y al objeto de tener claro cómo va a ser la uniformidad del hormigón, vamos a ampliar la muestra. Y vamos a ampliar la muestra, pero en lugar de extraer más probetas testigo, que es caro, vamos a realizar ensayos no destructivos. Concretamente, vamos a realizar 48 ensayos no destructivos, de los 12 de los cuales los haremos en los puntos de extracción de las probetas testigo, para así aplicar la correlación a la que hacíamos referencia en la presentación anterior. Por tanto, 12 de los puntos van a coincidir con los puntos de extracción de las probetas testigo y otros 36 serán distribuidas en las diferentes plantas. 6 ensayos no destructivos adicionales por planta, y como tendremos la correlación, a esos ensayos no destructivos le podremos asignar una resistencia justificada en base al resultado de la correlación. Haremos, por tanto, por ejemplo, en una planta concreta, en esta planta primera, distribuiremos esos resultados con idea de que, siendo aleatorio la posición del ensayo, intentar no muestrear la misma amasada, aunque en aquellos años probablemente las amasadas eran bastante más pequeñas que las amasadas actuales de los hormigones preparados. Aplicamos la triple correlación, como explicamos en la sesión anterior, y obtendremos, por tanto, la superficie de correlación, que sería esta, en la que a partir del índice de rebote esclerométrico y la velocidad de pulsación obtendríamos en cada caso la resistencia a compresión. Estos serían los 12 tríos de valores: índice de rebote, velocidad de ultrasonidos y la resistencia de los testigos, y por tanto la superficie de regresión que haremos uso será esta. Fijamos que el ajuste, el coeficiente de correlación muestral sería 0,89, con lo cual la calificación sería un ajuste bueno, habida cuenta de que es un valor alto, pero basado en una muestra de 12 resultados. Con eso, por tanto, podemos ya asignar valores de resistencia a compresión en todos los puntos. Es decir, hemos pasado de una colección de 12 valores a una colección de 48 valores. Fijaros que la resistencia probable es la que utilizaríamos en un análisis probabilista, es la que se deduce directamente de la curva roja que decíamos en la sesión anterior, es decir, de la línea establecida por mínimos cuadrados, y la mínima probable sería la de la curva verde desplazada, que serían estos casos. Estos serían los que utilizaríamos en un análisis determinista. Nosotros no tenemos un nivel de información suficiente de la estructura como para plantear un análisis determinista, por tanto, plantearemos un análisis probabilista y utilizaremos todos estos valores. Fijaros que entonces, bueno, pues estos serían los valores en las plantas segunda a ático, estos serían los anteriores entre sótano y primera, ¿de acuerdo? Naturalmente, con estos valores, esta muestra ya podemos pues aplicarle las técnicas estadísticas y ver el histograma de frecuencia. Fijaros que el histograma de frecuencia apunta a que probablemente haya un par de crestas, y lo que sí sabemos es que no hay valores atípicos. Con este diagrama se observa que no existen valores fuera de los bigotes y, por tanto, no hay atípicos. Podemos, a continuación, por tanto, fijaros que con los 48 resultados, si hiciéramos otra vez esa cuenta, pues resultaría una resistencia estimada de 9,2, y fijaros que podíamos hacer un estimador muy sencillo, que sería la media del octavo más bajo, dado que tenemos 48 valores, los 6 menores, la media de los 6 menores es un estimador que se puede utilizar y daría 10,2 megapascales. Si hacemos lo mismo, en este caso discriminando por planta, pues observamos, aquí tendríamos la aplicación de la fórmula como si fuera una distribución normal con toda la población conocida, que ya digo que es incorrecta, una estimación a partir del valor mínimo de cada una de las muestras de cada planta, la aplicación de la UNE 13791, la aplicación del Eurocódigo 0 y la aplicación del Eurocódigo 0 modificado, que no es normativo y, bueno, en principio no sería del todo aconsejable. El normativo
he destacado el Eurocódigo 0, dado que la 13791 va a alinearse con el Eurocódigo 0, y observamos que con esto tendríamos, por ejemplo, en las 3 plantas bajas, una resistencia característica de en torno a 10, en las plantas intermedias estaríamos hablando de entre 7 y 8, y en los áticos estaríamos, en el ático superior estaríamos hablando de una resistencia mucho mayor. Daros cuenta que en los áticos no hemos extraído probeta testigos, solo hemos hecho ensayos no destructivos, con lo cual, en principio, podríamos, para los cálculos estructurales de evaluación, obtener de estas plantas en torno a 10, de estas plantas en torno a 7 u 8, y con eso haríamos la evaluación estructural. En el caso concreto que estamos hablando, incluso aunque tomáramos 10 para toda la obra, pues en un análisis semiprobabilista, con lo cual ese 10 habría que reducirlo por el coeficiente parcial de seguridad del hormigón, pues no tendría el margen de seguridad suficiente. Es un hormigón relativamente malo y por tanto habría que reforzar, como así se hizo en este caso. Y nada más, solo es. Con esto acabaría. Muchas gracias. Un comentario nada más, que has jugado al despiste, pero así nos has ampliado la información. El ejemplo que ha desarrollado no es el que aparece en el capítulo de ejemplos. Hay un capítulo de ejemplos donde aparece una de obra civil, otro de edificación. Entonces, hay otro ejemplo en la página 140 que es el que ha desarrollado. O sea, que así tenéis los dos. O sea, que este sí está, pero no en el capítulo de ejemplos, sino en la página 140 como ejemplo de un capítulo previo.